concesión que el gobierno va a firmar con Telefónica del Perú. Telefónica ha aceptado las condiciones del gobierno y el gobierno ha anunciado, entre otras cosas, que habrán 12.000 conexiones a nivel nacional para los segmentos más desfavorecidos, habrá un 50% de rebaja en la tarifa justamente para los sectores también socialmente menos favorecidos, y que habrán, dice la empresa, inversiones por 3.000 millones. Esto a lo largo de 18 años, que es el plazo en el que el contrato tendrá lugar. Nosotros conversaremos sobre este tema, obviamente, aquí en nuestro programa. Pero antes, nosotros hemos querido tocar también un tema polémico que se planteó ayer. A través del diario Perú 21, en una entrevista, Alan García sostiene que él quiere proponer una asamblea constituyente, la revocatoria de los congresistas, la no reelección de ellos y además algunas otras fórmulas también partidario de la plena austeridad. Por eso están con nosotros la doctora Luz Salgado del Fujimorismo y el doctor Javier Bedoya Vivanco del Partido Popular Cristiano. Muy buenas noches a ambos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Bien, planteemos el tema. Doctora Luz Salgado, ¿asamblea constituyente? ¿Por qué no la convocó cuando era presidente el señor Alan García? Ha desperdiciado entonces una gran oportunidad. Yo creo que Alan García ya empezó su campaña y con temas que creen sensibilizar a la población, porque hay un sector que está pidiendo una nueva constitución, mínimo, pero casualmente él, ¿por qué no lo hizo antes, cuando sus propios partidarios se lo pedían, algunos también, ¿no? Porque se dio cuenta que con esta carta magna, que estamos ya 20 años, el Perú está creciendo, y echarse con una carta, repetirla del 1979, sería muy grave para la economía del país. Pero también es muy fácil pues montarse sobre el descrédito del Congreso y aprovechar supuestamente esta ola para subirse y chancarle al Congreso sin acordarse que él fue parlamentario. Él fue parlamentario y yo le diría, si estuviera vivo aquí Prialé, Andrés Townsend Escurra, Luis Alberto Sánchez, que fueron reelectos, connotados parlamentarios, senadores y diputados, que adquirieron una expertise y casualmente hicieron una buena labor, si estuvieran vivos no le aconsejarían eso a Alan García. No sé si Mulder y Velázquez Quequén se atrevan a cuestionarlo, ¿no? Porque lo que dice Alan García para ellos es sagrado y así piensen en contra no lo van a refutar. Pero me parece una idea totalmente descabellada porque sería realmente ingobernable. Doctor Javier Bedoya, ¿constituyente a la vista? Mira, yo reconozco que Alan García es un político por naturaleza y que entre sus habilidades está la de poner sobre el tapete con una evidente habilidad de oportunidad aquellos temas que resultan populares aun cuando él sea consciente de que no resultan. En la entrevista que has hecho referencia, él dice que uno de sus principales errores en el primer gobierno fue el no haber actuado con la serenidad y aplomo adecuado. Creo que debiera él releer sus propias declaraciones y aplicar aquellos errores que cometió para no repetirlos. La solución del país no pasa por una nueva asamblea constituyente. Puede ser efectista, pero no pasa por allí. Ya dicho sea de paso, están dejando de lado la tesis que han sostenido durante los últimos años de volver a la Constitución del 79. Ya no. Ahora él quiere estampar su firma en la Constitución que se dé por el nuevo presidente, presumiendo que él va a hacerlo. No es conveniente la inestabilidad. Si él está reconociendo que su grave error del primer gobierno fue que fue un gobierno más velasquista que aprista, a pesar de que todos los ministros fueran del APRA, él tiene que aprender que una de las grandes lesiones que se causó al país fue precisamente el ahuyentar la inversión y la inestabilidad permanente en que se vivió. Y él no puede, en consecuencia, tratar de labrar su candidatura para dentro de 3 años sobre la base de ir desde ahora despertando ciertas ambiciones, ciertas inquietudes, pero a su vez sembrando una serie de incertidumbres que precisamente es lo que aleja la inversión privada extranjera
y nacional. A ver, sin embargo, es lo mismo una asamblea constituyente planteada por el candidato radical Ollanta Humala que por el candidato, que por el expresidente de un gobierno que fue abierto a la inversión como Alan García. Él sostiene que hay varios temas que se podrían resolver, como por ejemplo el de esos temas de la revocatoria de los congresistas, de la no reelección, pero además dice del Senado, de algunas otras reformas que el país necesita. Y con eso creo que está señalando que este Congreso no va a ser capaz de poder hacer, por ejemplo, reformas como la de la bicameralidad, porque si no puede elegir al defensor del pueblo, menos podrá con reformas mucho más profundas. Entonces, ¿es lo mismo una constituyente planteada desde una orilla que de la otra? Ambas son oportunistas. Y sí se puede hacer modificaciones a la Constitución. Y hay una serie de proyectos que se están analizando en la Comisión de Constitución y Reglamento. El tema es, Enrique, que con el Congreso, que no es el único desprestigiado, por si acaso el Congreso peruano, esto es a nivel internacional, pero lógicamente estamos en una ola de desprestigio. Tú le planteas a la población que van a existir más parlamentarios, que vas a crear más curules y por lo tanto que no me vengan a decir que no hay más gasto. Hay más gasto. Simplemente la población ya lo ha manifestado en numerosas oportunidades, no lo quiere, no lo va a ver bien. Sin embargo, es una discusión que sigue pendiente en el Parlamento, sigue pendiente en la Comisión de Constitución para ver si se da o no se da la bicameralidad. Y yo soy una defensora de la unicameralidad. Y seguiré defendiéndola porque creo que en un país en el que se necesitan decisiones prontas, tú no puedes tener a una Cámara a la cual menosprecies y en todo caso sea la Cámara no pensante y a otra Cámara que sí sea la pensante, porque para eso mejor no elijas a los no pensantes. Creo que en este caso la gran responsabilidad nos compete a los partidos políticos de hacer una mejor selección todavía de los futuros candidatos que se den para un próximo Parlamento. Tiene que haber una revisión mucho más exhaustiva, yo diría con casi servicios de inteligencia, para averiguar qué personajes son los que pueden aportar y los que no pueden traer ninguno de los problemas que hemos tenido, que son contados, pero sin embargo por unos cuantos se desprestigia todo el trabajo que se ha hecho en el Congreso. Se han dado más de 185 leyes y resoluciones legislativas, se han hecho trabajos de fiscalización. Yo misma he estado en un grupo de trabajo que me llevó 2 meses, que no le ha costado nada al Congreso, en el tema de los chalecos antibalas, por ejemplo, y que está en la Contraloría, pero nadie dice nada porque la Contraloría no actúa, porque la Fiscalía no actúa, ¿no? El Congreso cumplió su función y así hay una serie de trabajos en la que se establece el control político, que es tan importante. Por eso es el Congreso, porque es la representación de la ciudadanía, que le vamos a pedir cuenta al ministro, que le vamos a pedir cuenta a diferentes funcionarios de alto nivel que no se pueden hacer en otro ámbito. Eso es lo que nosotros debemos de rescatar de la institución parlamentaria. Ahora, se puede revocar alcaldes, se puede revocar presidentes regionales, se puede hasta declarar la vacancia de la presidencia de la República. ¿Por qué no se puede revocar un parlamentario o renovarlo por tercios o por mitades? ¿Por qué no se puede revocar? Porque los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, que es norma constitucional, que podrías modificarla, sí puedes modificarla. No es un imposible jurídico, pero no está dentro de lo que es la historia constitucional del Perú. Segundo, renovar por mitades. Alan García en esto no está dando ninguna novedad. En el quinquenio pasado que he sido congresista, estos proyectos se presentaron como que se han vuelto a presentar en este Congreso y está en estudio en la Comisión de Constitución y fueron desestimados, entre otras razones porque la experiencia nacional y extranjera aconsejan que la renovación del Parlamento se mantenga como está y no a mitad del gobierno. En el Perú ya vivimos a principios del siglo pasado lo que era la elección de un parlamento en fecha distinta a la del presidente. Y lo que le sucedió en 1914 al señor Billisburg, el presidente Billisburg, fue precisamente que con una elección realizada a mitad de su mandato, perdió la mayoría del Congreso, se desestabilizó la democracia y el país, y mientras Billisburg preparaba el golpe para cerrar el Congreso se le adelantó y le dieron el golpe al presidente. Sin embargo, ni el periodo pasado ni este periodo el partido de gobierno tiene mayoría y no se ha desestabilizado.
Porque han habido otras colectividades que hemos actuado con la mayor responsabilidad, apuntalando inclusive al gobierno en políticas que ellos habían denostado cuando fue candidato. Olvide usted al señor Alan García, candidato, conminando al presidente Toledo de que si firmaba el TLC, él retiraría su firma una vez elegido presidente. Y cuando salió elegido presidente, ¿qué hizo? Corrió a firmar el TLC, pidió delegación de facultades, los proyectos de decreto legislativo se remitían primero a Estados Unidos en consulta antes de promulgarse acá. Y cuando hubo que firmar los documentos en Estados Unidos, pidió estar en la foto y en consecuencia pidió que se le autorizara a viajar aun cuando él no firmaba. Entonces, yo creo que la gente también tiene que entender, cuando una persona tiene, y es su hábito, un doble discurso. El discurso electoral populista, que sintoniza muy hábilmente con lo que el común de la gente siente, no saben por qué, pero lo sienten, con lo que es factible y posible hacer. Y una vez que, en virtud de esas promesas, han llegado al poder, simplemente muchas veces las dejan de lado, como el ejemplo que estoy mencionando. Pero volviendo al caso anterior, Enrique, decía que la experiencia de la inconveniencia de una renovación a mitad del periodo también la hemos vivido en Francia recientemente. ¿Y qué cosa originó eso? Un presidente de un signo político y un parlamento con mayoría de otro signo político, lo que originó lo que ellos denominaron la cohabitación, que hicieron irrealizable el concretar políticas de gobierno, y los franceses hace 8 o 10 años han dado a marcha atrás y hoy en día eligen al parlamento junto con el presidente, porque se dieron cuenta que era desastroso el otro sistema. Seríamos un país que estaríamos permanentemente en confrontación, en campaña. Una campaña para elegir parte del parlamento junto con el presidente. 3 años después, para elegir a otra mitad del parlamento. En el interín, elecciones regionales y municipales. Por allí alguna revocatoria, tema que está tan en boga hoy en día. Es decir, ¿qué estabilidad política habría en un país que vive permanentemente en campaña y en confrontación? Eso yo creo que es, si se analiza los antecedentes y las consecuencias que hemos vivido, creo que linda con la irresponsabilidad, aun cuando sea muy popular por ponerlo. ¿Sabes qué además? Pero permítame agregar un ingrediente, digamos, al diálogo para su respuesta. Él ha dicho que esa no reelección es para evitar que los políticos hagan de su estancia en el Congreso un modo de vida, ya un proyecto de vida a futuro. En primer lugar, los parlamentarios no manejamos recursos del Estado como los funcionarios, porque tú has dicho sí, se revocan alcaldes, se revocan presidentes regionales, se revocan autoridades que manejan recursos del Estado. Los parlamentarios no manejamos recursos del Estado, ¿no? Y si se da una campaña, cada parlamentario lo hace con su propio recurso. Pero además, son nuestros electores los que castigan, Enrique. Un mal parlamentario no vuelve a ser reelecto. Un parlamentario que no ha tenido vinculación con sus electores, que no ha sabido responder con trabajos de fiscalización, con presentación de normas, con intervenciones en comisiones, con una presencia política fuerte, yo te aseguro, no es reelecto. Pero eso pueden decir también los alcaldes, también pueden decir los presidentes regionales, porque ellos hacen obra. Alcalde que no hace obra, alcalde que está metido en actos de corrupción, pues simplemente no es reelegido. No, pero es que ellos manejan adicionalmente se le revoca. Porque es muy peligroso que un alcalde que maneja recursos a los cuales tú quieres revocarle porque ha entrado en actos de corrupción, tenga la misma prerrogativa que un congresista. No es así. En ese caso, él está poniendo en riesgo los presupuestos del gobierno local o del gobierno regional. Y no puedes tú dejarle ni un minuto más a una persona que puede estar llevándose la plata del Estado. En ese sentido, no puede ser. Y lo otro es que el trabajo parlamentario es completamente diferente y se necesita de un aprendizaje. ¿Qué ha dicho Abugataz en estos últimos días? Cuando yo ingresé al Congreso, dice, necesité más de 1 año y medio o 2 años, creo, para aprender la mecánica congresal. Si tú pones a todos nuevos, mientras esos 2 años el Congreso se paraliza. Tiene que haber una experiencia de quienes hemos trabajado. Mira, desde que yo ingresé, pedí inmediatamente que se nombrara al defensor del pueblo porque veía la importancia de esto. Lamentablemente nosotros no tenemos mayoría, somos la minoría. La mayoría está compuesta por los parlamentarios de Gana Perú y de Perú Posible. Y simplemente no les dio la gana de armar esto cuanto antes.
los miembros del BCR, ¿no? Los miembros del Tribunal Constitucional, que no nos echen la culpa a la minoría, porque es la mayoría quien está en la obligación de armar estos consensos y tienen en todo caso la mayoría de los votos. Muy bien. Enrique, yo pido al oyente que me siga unos segundos con la siguiente reflexión. Ustedes habrán escuchado a los políticos de todas las tiendas en los últimos años sostener, y creo que con razón, que en el Estado peruano, en sus diferentes niveles, gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos municipales, hay carencia, hay ausencia de gerencia, de conducción, y por eso es que todos los años vemos que termina el ejercicio en diciembre y a los diferentes niveles del gobierno no han podido ejecutar el presupuesto que se les asignó para ese año, porque no tienen capacidad para gerenciar. Si entonces estamos viendo que uno de los problemas fundamentales en el Estado peruano es la carencia de gente idónea, vamos a entrar en la aventura de que cada 5 años, borrón y cuenta nueva, todos los parlamentarios entran siendo nuevos, sin experiencia. La experiencia que han acumulado quienes van a la reelección no cuenta. Si eso fuera cierto, ¿por qué el APRA, partido de Alan García, se ha caracterizado por mantener durante 50 o 60 años a tantos parlamentarios? Luis Alberto Sánchez, Ramiro Pialet, pero de repente el doctor Alan García ahora quiere pues cambiar eso y quiere licenciar a toda la vieja guardia del APRA. Probablemente lo quiera hacer y está preparando a quienes fueron sus seguidores en los procesos anteriores y en parte lo está logrando. Y el pueblo también lo está señalando así al no permitir la reelección de muchos altos dirigentes del APRA en el último proceso. Nada más. Que el presidente García pretenda cambios me parece bien, pero creo que debe acompañarse con la hidalguía de reconocer no solamente los errores que tuvo, sino los aciertos que tuvieron a quienes él en su momento combatió, y me refiero concretamente a Andrés Townsend Ezcurra. Muy bien. Porque si hoy en día está diciendo que uno de sus más graves errores fue el no saber interpretar en su primer gobierno que el discurso de que aplicó Díaz de la Torre era el que correspondía al año de la Torre de los años 20 y 30, el antiimperialismo y el APRA, cuando a partir de los 40 Díaz de la Torre había evolucionado y cambiado, tesis que sostenía Townsend, es esto lo que derrotaron dentro del partido con la maquinaria que el entonces secretario de organización, Alan García Pérez, hizo en 1980. Muy bien. Doctora Luz Salgado, ¿el fujimorismo le va a decir sí o no a Susana Villarán? Nos ha dejado la dirigencia del fujimorismo a que cada uno tome una determinación. No hay una posición. O sea, ¿la militancia va a tener libertad? La militancia va a tener libertad para poder actuar. Eso es lo que estábamos escuchando desde las últimas reuniones. No creo que se haya cambiado la posición, pero en todo caso cada uno está en libertad de ver si hay un trabajo que en Lima corresponde a las necesidades o no lo hay. Yo estoy muy preocupada porque fui a visitar casualmente el proyecto Vía Parque Rímac antes de que sucediera lo del río, y le dije a los contratistas si por ese canal tan angosto iba a pasar el río Rímac ahora en diciembre y en enero, y me dijeron que sí. No me dijeron ahí que se iba a caer el muro, que ya estaba previsto que se iba a caer el muro. Dijeron que por esa zona iba a discurrir el río Rímac. ¿Usted va a votar por el sí o por el no? Déjame que evalúe todavía yo como limeña, hija de provincianos. Una política como usted no se demora en esa evaluación. Déjame que todavía tome la decisión, porque yo sé que puedo llevar a muchos de mis electores a conducir un voto, entonces quiero ser lo suficientemente responsable. Muy bien. Javier Bedoya de Vivanco. Mañana se pronuncia el PPC, dice, creo que están demorando un poquito. Ojalá, se lo vengo pidiendo hace tiempo. ¿No es cierto? ¿Usted va a votar por el sí o por el no? Yo lo que he dicho claramente es... No nos diga lo que ha dicho. Díganos ahora. Yo voy a si votar, va a votar yo voy a votar y voy a hacer campaña para defender a los concejales de mi partido, del PPC, que están en el municipio de Lima, que son un conjunto de gente, algunos de los cuales he visto como invitados para dentro de unos minutos, brillantes, que están destacando y cumpliendo su labor de fiscalización. ¿Usted va a votar por el sí o por el no? Yo hago el deslinde con la señora Susana Villarán. Yo en este momento, aun cuando no he definido, me inclino por votar por el sí
respecto de la revocatoria de la señora Susana Villarán, pero una ardua y tenaz defensa por los concejales del PPC que deben permanecer en sus cargos. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por esta también. posibilidad que nos han dado de conversar y de conocer sus juicios. Vamos a una pausa, regresamos para tocar el tema del contrato con Telefónica.